¿Y si un incendio en Jerusalén no fuera solo una tragedia, sino una señal? Un fuego repentino arrasó el corazón de la ciudad sagrada, llevándose vidas inocentes y dejando una cicatriz que resuena mucho más allá de sus calles. No fue solo una noticia, para muchos fue una advertencia. Mientras los líderes debaten entre escándalos y decisiones políticas, el pueblo común sufre en silencio. Y en medio del caos surge una pregunta inquietante. ¿Fue esto un accidente o el cumplimiento de algo mucho más antiguo, algo escrito? Las Escrituras nos hablan del fuego como juicio, purificación y llamado al despertar espiritual. ¿Será este uno de esos momentos? Si alguna vez te preguntaste si estamos viendo señales reales del tiempo del fin, quédate con nosotros. Vamos a explorar esta posibilidad con calma, fe y discernimiento. Antes de examinar los hechos, primero debemos examinar el momento. Este es el momento del que el Señor hablaba sobre su regreso a la tierra en Lucas 35 al 47, aconsejando a su pueblo estar siempre preparado para su llegada. Cuando el fuego estalla en Jerusalén, una ciudad cargada de pacto, derramamiento de sangre, oración y rebelión, nos obliga a reducir la velocidad, no para declarar esto es aquello, sino para preguntarnos si tales momentos hacen eco de una advertencia mayor. Las Escrituras vinculan repetidamente el fuego con el día del Señor, repentino, disruptivo, imposible de programar o domesticar. Pedro lo describe llegando como un ladrón, remodelando el cielo y la tierra por igual. Luego advirtió que cuando venga, nadie escapa a la rendición de cuentas, ni por lo que hemos hecho, ni por la luz que nos fue dada y que decidimos ignorar. Las Escrituras son claras. La verdad no es neutral. El conocimiento de Dios es una confianza sagrada. Y a quien se le confía mucho, se le examina con mayor peso. Es precisamente en este contexto, vigilancia, responsabilidad y preparación, que Jesús habla del fuego. He venido a traer fuego sobre la tierra. No consuelo metafórico, no religión sentimental. Fuego. A lo largo de las Escrituras, el fuego a menudo señala intervención divina. El momento en que Dios entra en la historia para confrontar lo que ya no puede dejarse intacto. Una forma de entender esto es mirando hacia adelante. Jesús apunta hacia un futuro, revelando su regreso cuando la misericordia y la justicia se encuentren sin demora. El fuego en este sentido representa juicio, el enderezamiento de lo que ha sido torcido, ignorado o enterrado. Esto desafía nuestra imagen moderna de Cristo como gentil pero inofensivo. La Biblia presenta una imagen más completa, un Salvador que sana y un Rey que juzga, un Dios cuyo amor es santo, no permisivo. Nuestro Dios es fuego consumidor. Esto no significa que cada tragedia sea una sentencia directa del cielo. La Biblia misma resiste esa simplicidad. Pero sí significa que momentos como este exigen reflexión, no desprecio. El fuego expone. El fuego separa, el fuego hace una pregunta antes de ofrecer una respuesta. Y Jerusalén, más que cualquier ciudad, siempre ha sido donde esa pregunta arde con mayor intensidad. Pero hay otra forma en que las Escrituras nos enseñan a entender el fuego. No como destrucción primero, sino como presencia, no juicio antes de misericordia, sino purificación que hace posible la misericordia. Cuando Jesús habló de traer fuego a la tierra, también estaba mirando hacia un momento que aún se desarrolla en el calendario de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo. Antes de la cruz, antes de la tumba vacía, Juan el Bautista lo predijo claramente. El que venía bautizaría no solo con agua, sino con el Espíritu Santo y con fuego. 50 días después de la Pascua en Jerusalén misma, esa promesa se encendió. El fuego no cayó del cielo para consumir edificios, sino para posarse sobre la gente. Entró en habitaciones cerradas,
corazones temerosos y vidas vacilantes, quemando la escoria, no la carne. Este fuego limpia, sella y aparta. Expone lo que no puede permanecer y refina lo que Dios pretende conservar. Las Escrituras comparan este trabajo con un platero, calentando pacientemente el metal hasta que su propio reflejo aparece. En este sentido, el fuego no es Dios alejándose de la humanidad, sino acercándose más, reclamando un pueblo para sí mismo, moldeándolo para buenas obras preparadas mucho antes de que las llamas aparecieran. Jesús anhelaba que este fuego se encendiera porque significaba unión, intimidad, una novia preparada. Sin embargo, ese fuego no podía caer hasta que otro bautismo se completara. Cuando Jesús habló de su angustia, no estaba hablando de agua, sino de la cruz. El fuego de juicio que merecíamos pasaría primero a través de él. Solo entonces el fuego que da vida podría descender sobre el mundo. Así que cuando el fuego aparece nuevamente en Jerusalén, las Escrituras nos permiten hacer más de una pregunta. No solo qué está siendo juzgado, sino también qué está siendo purificado. No solo qué está terminando, sino qué podría Dios estar preparando para comenzar. Antes de ir más lejos, haz una pausa conmigo aquí. Si estas palabras están despertando algo, inquietud, reconocimiento, una sensación silenciosa de que este momento merece atención, entonces no lo dejes pasar. Permanece con esta reflexión que se despliega, recórrela hasta el final, no por miedo, sino por vigilancia. Si esta búsqueda de la verdad te importa, márcala de maneras simples, dale me gusta al video para que no sea fácilmente enterrado. Suscríbete si deseas continuar discerniendo estos momentos juntos y deja una breve oración en los comentarios. Dios esté con todos. Amén. No como una actuación, sino como una confesión de que en tiempos como estos no nos sostenemos solo por claridad, sino por gracia. Hasta ahora hemos buscado el significado. Ahora debemos enfrentar el momento mismo. Las Escrituras nunca fueron dadas para mantenernos suspendidos en la abstracción, sino para enseñarnos cómo ver cuando la historia tiembla. La teología afila la lente, pero la realidad es donde cae el peso, y en Jerusalén el peso ha caído nuevamente, esta vez como fuego del cielo. Lo que se desarrolló no fue una sola chispa ni un incendio aislado. Los testigos describieron una cascada repentina y aterradora, llamas que descendían, propagándose rápidamente, abrumando calles y estructuras en cuestión de momentos. Las sirenas cortaron el aire mientras el humo se elevaba sobre una ciudad ya tensionada por el miedo y el malestar. Vidas fueron interrumpidas, propiedad consumida, y una vez más, Jerusalén ardió, no metafóricamente, sino visiblemente. La imagen es inquietantemente familiar. Las Escrituras mismas hablan de tales escenas. En el libro de Apocalipsis, Juan registra visiones de fuego cayendo del cielo, no como desastre aleatorio, sino como expresión de juicio divino irrumpiendo en la historia humana, ya sea simbólico, literal o ambos. El lenguaje es inconfundible. El fuego desciende cuando la corrupción, la rebelión y el conflicto no resuelto alcanzan un punto crítico. La historia hace eco del mismo patrón. Jerusalén ha ardido antes repetidamente. En el año 70 después de Cristo, las legiones romanas penetraron la ciudad y prendieron fuego al segundo templo. Relatos antiguos describen llamas corriendo por los patios sagrados, piedras agrietándose por el calor. La ciudad se transformó en un océano de fuego y sangre. Ese infierno no solo destruyó edificios, marcó el colapso de una era y la dispersión de un pueblo. Incluso en tiempos modernos, Jerusalén se ha ganado una reputación sombría como tierra santa de fuego, un lugar donde la tensión política, la rivalidad religiosa y el trauma histórico se encienden con velocidad aterradora.
La violencia estalla aquí, no gradualmente sino explosivamente, como si el suelo mismo recordara llamas pasadas. Así que cuando el fuego cae nuevamente sobre Jerusalén, no puede leerse de forma aislada. Este momento presiona una pregunta más profunda, no solo sobre qué sucedió, sino sobre dónde sucedió y por qué la inestabilidad aquí nunca permanece contenida. Para entender este fuego, debemos colocarlo dentro del patrón más amplio de una ciudad perpetuamente al borde, donde las heridas antiguas, las luchas de poder modernas y el significado espiritual chocan. Lo que sucedió en Jerusalén no puede sellarse como una tragedia local, porque Jerusalén misma nunca ha funcionado como una ciudad local. Desde las páginas de las Escrituras hasta los titulares de hoy, siempre ha estado en la encrucijada de las tensiones espirituales y políticas del mundo. Cuando Jerusalén tiembla, el temblor no se detiene en sus muros, se mueve hacia afuera. La Biblia asigna consistentemente a Jerusalén un papel central en los últimos capítulos de la historia. Es la ciudad donde convergen las promesas, donde se reúnen las naciones y donde el conflicto se intensifica antes de que llegue la resolución. Esto no significa que cada crisis marque el final mismo, pero sí significa que Jerusalén a menudo actúa como un punto de presión temprano, un lugar donde las fracturas globales subyacentes emergen primero. Lo que se enciende aquí rara vez permanece aquí, y el mundo en este preciso momento es terreno inestable. A través de continentes vemos guerras en aumento, confianza colapsando en las instituciones, polarización violenta y una creciente incapacidad para mantener la paz. Jesús advirtió que los últimos días estarían marcados no por una sola catástrofe, sino por una convergencia, guerras y rumores de guerras, naciones contra naciones, el miedo multiplicándose más rápido que la sabiduría. El fuego, tanto literal como simbólico, está apareciendo en todas partes, en ciudades, en fronteras, en retórica, en corazones. El malestar de Jerusalén refleja esta condición más amplia. Las mismas fuerzas que desgarran el tejido del mundo, división, resentimiento, injusticia no resuelta, ceguera espiritual, están comprimidas allí en un espacio más pequeño y más volátil. Por eso los eventos en Jerusalén a menudo se sienten amplificados, casi proféticos en tono. Incluso cuando sus causas son políticas o humanas, la ciudad se convierte en una lente a través de la cual el desorden global se magnifica. Esto no es pánico, es reconocimiento de patrones. Las Escrituras nunca llaman a los creyentes a establecer fechas, pero repetidamente los llaman al discernimiento. Cuando la inestabilidad se alinea a través de las naciones, cuando el conflicto se acelera en lugar de resolverse, cuando el fuego sigue reapareciendo en lugares cargados de significado, la pregunta ya no es si algo está sucediendo, sino hacia qué dirección se está empujando la historia. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta que debemos confrontar cuidadosamente. ¿Es lo que estamos presenciando simplemente una serie de crisis desconectadas? ¿O estos eventos están formando una trayectoria reconocible, una que las Escrituras advirtieron que precedería el despliegue final de los tiempos del fin? Si la historia se está moviendo hacia un destino, entonces la siguiente responsabilidad no es especulación, sino discernimiento. Las Escrituras nunca nos instan a entrar en pánico ante cada crisis. Sin embargo, también advierte contra el entumecimiento espiritual cuando los patrones comienzan a alinearse. Jesús reprendió a aquellos que podían leer el clima, pero no lograban leer los tiempos. Así que la pregunta ante nosotros ahora no es emocional, sino sobria. ¿Cómo debemos interpretar la convergencia sin cruzar hacia el miedo o la fantasía? La Biblia ofrece un límite claro. La tragedia no es automáticamente juicio.
Jesús mismo rechazó la idea de que aquellos aplastados por torres que caían fueran pecadores mayores que otros. Al mismo tiempo, se negó a tratar tales eventos como sin sentido. En cambio, los usó como advertencias, llamando a la gente al arrepentimiento y al estado de alerta. En otras palabras, las Escrituras mantienen dos verdades en tensión. Dios no es cruel golpeando al azar, y sin embargo, la historia no está a la deriva sin rumbo. Lo que hace inquietantes momentos, como el fuego de Jerusalén, no es solo la destrucción, sino el momento y la acumulación. Incendios, guerras, división dentro de familias, naciones y alianzas. Un mundo saturado de conocimiento, pero hambriento de sabiduría. Estos no son nuevos individualmente, pero su escalada simultánea es lo que exige atención. Los tiempos del fin, bíblicamente hablando, no están marcados por una sola señal, sino por una red de presiones que se aprietan, cada una reforzando a la otra. Jerusalén se encuentra en el centro de esta tensión, precisamente porque concentra estas fuerzas, fe y rechazo, promesa y resistencia, santidad y violencia. No causa inestabilidad global, pero la refleja con claridad inusual. Como una línea de falla, revela tensiones ya presentes debajo de la superficie del mundo. Así que antes de preguntar qué viene después, debemos hacer una pregunta más personal. Si estas son señales de advertencia en lugar de conclusiones finales, ¿qué se supone que despierten en nosotros? Eso nos lleva a la siguiente capa, una que las Escrituras nunca nos permiten evitar. No la condición de las naciones, sino la condición de los corazones. El fuego nunca habla solo de lo que destruye. Habla de lo que revela, mucho antes de que el fuego se convierta en señal de juicio en las Escrituras. Primero, es una herramienta de exposición, sacando a la superficie lo que estaba oculto, probando lo que puede perdurar, despojando lo que no puede permanecer. Por eso la pregunta ante nosotros ya no es abstracta o geopolítica, es personal. ¿Qué está revelando este fuego? El fuego revela fragilidad. Estructuras que asumimos son estables colapsan en horas. Sistemas en los que confiamos fallan bajo presión. La confianza se disuelve en miedo. Las llamas de Jerusalén nos recuerdan cuán rápidamente el orden cede ante el caos, no solo en ciudades, sino en vidas. Aquello en lo que nos apoyamos, seguridad, identidad, poder, puede no ser tan sólido como creíamos. El fuego también revela división. Jesús advirtió que su venida expondría líneas de falla incluso dentro de las familias. El conflicto no crea división, la descubre. Cuando la presión aumenta, lo que estaba simplemente latente surge. Resentimiento, amargura, incredulidad y orgullo arden visiblemente en momentos de crisis. Jerusalén una vez más se convierte en un espejo no solo de fractura global, sino de corazones humanos bajo tensión, y el fuego revela lealtad. En las Escrituras, el refinamiento separa lo que pertenece de lo que no. El oro permanece. La escoria se quema. Momentos como este preguntan silenciosamente dónde descansa realmente nuestra confianza en narrativas que cambian diariamente. En líderes que prometen paz pero no pueden entregarla, o en algo inquebrantable cuando todo lo demás tiembla. Esto no es una acusación, es una invitación. Las advertencias de Dios nunca están destinadas a humillar, sino a despertar. Si el fuego está presente, puede que no sea para consumir, sino para llamar, para limpiar, para redirigir antes de que llegue una pérdida mayor. Sin embargo, las Escrituras presionan más. El despertar personal no es el final de la historia. El fuego no solo examina individuos, precede la separación. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta más sobria. ¿Qué sucede cuando la advertencia da paso a la decisión y el refinamiento da paso al ajuste de cuentas? Antes de que el fuego cayera del cielo,
Las Escrituras nos dicen que pasó primero a través de Cristo. Esta es la parte de la historia que nunca debe saltarse. Cuando Jesús habló de un bautismo que aún tenía que sufrir, no se refería al agua, ritual o simbolismo. Estaba hablando de inmersión total, siendo sumergido de cabeza en un sufrimiento tan completo que nada de él quedaría intacto. Ese bautismo fue la cruz. Jesús no fue simplemente herido por el pecado, fue saturado con él. El peso de la rebelión humana, violencia, odio y miedo se presionó sobre él hasta que las Escrituras se atreven a decir que se hizo pecado por nosotros. Por eso habló de angustia. La cruz no fue una idea tardía, se cernió sobre cada paso, cada enseñanza, cada milagro. Sabía que solo entrando en el fuego mismo el juicio podría ser desviado y la misericordia liberada. Y aquí es donde el fuego comienza a dividir. No porque Cristo busque división, sino porque la verdad inevitablemente expone la lealtad. El nombre de Jesús lleva un peso espiritual que ningún espacio neutral puede contener. A lo largo de la historia, y todavía hoy, la devoción a Cristo fractura relaciones, inquieta familias y provoca resistencia. Uno puede explorar muchos caminos espirituales sin consecuencia, pero pertenecer a Cristo es cruzar una línea contra la cual el mundo instintivamente reacciona. Esta división no es accidental. Los evangelios lo registran claramente. Las multitudes discutían, las familias susurraban, los líderes se enfurecían. Algunos fueron atraídos hacia él, otros se endurecieron contra él. El fuego hace eso. Aclara, separa lo que está simplemente cerca de lo que está verdaderamente comprometido. En momentos como el fuego de Jerusalén, esta dinámica resurge. La crisis fuerza decisiones largamente postergadas. La neutralidad se vuelve más difícil de mantener. La pregunta cambia de qué creo a dónde me paro cuando el costo se vuelve real. Pero las Escrituras nos presionan un paso más allá. La división no es la palabra final. El fuego no solo separa, prepara para un ajuste de cuentas que sigue, y eso nos lleva a la etapa más sobria de todas. Cuando la advertencia da paso a la rendición de cuentas y la historia se mueve del refinamiento hacia el juicio. En este punto hemos trazado el fuego desde el significado hasta el momento, hasta el patrón, hasta el corazón humano y finalmente hasta la cruz misma. Lo que queda es la pregunta que muchos se están haciendo en silencio, incluso si dudan en decirlo en voz alta. ¿Ha llegado esta historia a su conclusión? Bíblicamente hablando, la respuesta es no, todavía no. Las Escrituras hacen una distinción cuidadosa entre advertencias y finalidad. El fuego aparece muchas veces antes del final, no para anunciar que la puerta se ha cerrado, sino para señalar que el tiempo se está moviendo, que el retraso se está adelgazando y que la rendición de cuentas no permanecerá teórica para siempre. Jesús describió días como estos como dolores de parto, reales, dolorosos, aumentando en intensidad, pero aún no el nacimiento mismo. Por eso momentos como el fuego de Jerusalén son tan pesados, se sientan en el espacio entre misericordia y juicio. No son el fuego final de revelación, pero tampoco son coincidencias vacías, son alarmas, no veredictos, señales, no sentencias. La cruz nos dice que el juicio ya ha comenzado y la misericordia ya ha sido ofrecida. El fuego que un día juzgará al mundo en cierto sentido ya ha tocado a Cristo. Debido a eso, la historia todavía está abierta. El arrepentimiento todavía es posible. Los corazones todavía pueden volverse. Las naciones todavía pueden hacer una pausa. Los individuos todavía pueden responder. Así que no, este no es el final de la historia, pero puede ser el final de la inocencia, el final del retraso, el final de asumir que el mañana siempre se parecerá al ayer, lo que nos deja parados en un umbral, no en una conclusión. En la siguiente y última sección,
debemos hacer la pregunta que las Escrituras siempre presionan al final. No qué significa esto para el mundo, sino qué requiere de nosotros ahora mientras queda tiempo. El suelo ya no está firme bajo nuestros pies. Desde el corazón de América hasta las islas de Japón, desde las montañas de Myanmar hasta la tierra de Israel misma, la tierra ha comenzado a moverse repentinamente, violentamente, sin advertencia. En meses recientes, temblores han ondulado a través del mundo con frecuencia inquietante. En los Estados Unidos, terremotos golpearon California y Nevada. Líneas de falla mapeadas hace mucho tiempo, pero aún capaces de destrucción repentina. En Japón, una nación construida sobre conciencia sísmica. La tierra convulsionó de nuevo, recordando a millones cuán delgada es la línea entre la vida rutinaria y la catástrofe. En Myanmar, terremotos desgarraron regiones vulnerables, sacudiendo no solo edificios, sino comunidades ya frágiles. Y luego, una vez más, el movimiento regresó a la tierra que nunca permanece en silencio por mucho tiempo. Israel, la Tierra Santa, una región donde geología, profecía e historia se intersectan. Jesús advirtió que antes del final, la tierra misma testificaría. Terremotos, dijo, no vendrían solos ni una vez, sino en varios lugares, señales no destinadas a satisfacer la curiosidad, sino a despertar el discernimiento. Así que hacemos la pregunta que las Escrituras nos invitan a hacer, no con miedo, sino honestamente, cuando el suelo comienza a temblar a través de las naciones. ¿Son estos eventos naturales aislados o son parte de un patrón más grande desplegándose ante nuestros ojos? Antes de examinar lo que explica la ciencia y antes de explorar lo que sugiere la profecía, primero debemos reconocer esto. Un mundo que no puede quedarse quieto puede estar tratando de decirnos algo. Antes de apresurarnos a la interpretación, debemos reducir la velocidad y ser precisos. Los terremotos no son misteriosos en cómo suceden. La ciencia ha mapeado la mecánica en detalle. Las placas tectónicas se desplazan. La presión se acumula a lo largo de líneas de falla. La energía se libera. El suelo se mueve en lugares como la falla de San Andrés en California, las zonas de subducción de Japón, la falla de Sagaing en Myanmar o el valle del Rif de Jordania cerca de Israel. Este proceso es esperado, incluso inevitable. Reconocer esto no debilita la fe, fortalece la credibilidad. La Biblia nunca niega los mecanismos naturales. Las Escrituras no son una rival de la ciencia, simplemente habla a una capa diferente de realidad. La ciencia explica el mecanismo. Las Escrituras abordan el significado donde la ciencia pregunta cómo. Las Escrituras preguntan cuándo y por qué ahora. ¿Por qué estos eventos aparecen agrupados en lugar de aislados? ¿Por qué coinciden con la creciente inestabilidad global, guerra, división, confusión moral y miedo? ¿Por qué ocurren una y otra vez en lugares que las Escrituras mismas identifican como espiritualmente significativos? Jesús no dijo que los terremotos serían imposibles de explicar. Dijo que sucederían en varios lugares, como señales, no secretos. La advertencia nunca fue sobre geología, fue sobre discernimiento. El peligro, según las Escrituras, no es la comprensión científica, sino la ceguera espiritual. La capacidad de explicar todo y, sin embargo, no percibir nada. La sociedad moderna se siente cómoda aquí. Trazamos líneas de falla, modelamos probabilidades, emitimos alertas y luego seguimos adelante. Pero las Escrituras presionan más. Insiste en que un mundo que tiembla no es simplemente un fenómeno físico, sino una condición espiritual hecha visible. Cuando los cimientos tiemblan, exponen lo que ya era inestable debajo de la superficie. Aquí es donde fe y razón deben encontrarse, no colisionar. La Biblia no compite con datos sísmicos, interroga el momento, la convergencia y la consecuencia.
Pregunta si un mundo que cada vez más no puede quedarse quieto. Así que no descartamos la ciencia y no nos detenemos en la ciencia, porque una vez que aceptamos que los terremotos son reales, naturales y medibles, si estos eventos están aumentando, alineándose y haciendo eco de advertencias antiguas, ¿han significado siempre los terremotos más en las Escrituras que un desastre natural por sí solo? Esa pregunta nos lleva directamente a la historia y al registro bíblico mismo. Para entender por qué los terremotos atraen tanta atención cuando se acercan a Israel, primero debemos entender que esta tierra nunca ha sido tratada como ordinaria, ni en las Escrituras ni en la historia. Israel se asienta a lo largo del Valle del Rift de Jordania, uno de los sistemas de fallas geológicas más activos de la Tierra, extendiéndose desde el este de África a través del Mar Muerto y hacia Siria. El suelo aquí es literalmente inestable, pero bíblicamente es el centro de gravedad para la narrativa redentora de Dios. A lo largo de las Escrituras, la actividad sísmica cerca de esta tierra nunca se presenta como ruido de fondo aleatorio. Cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, la montaña tembló violentamente. Cuando Jesús entregó su espíritu en la cruz, la tierra tembló y las rocas se partieron. El temblor del suelo a menudo marcó momentos de pacto, juicio o transición. Esto no significa que cada temblor cerca de Jerusalén sea una profecía cumplida. Las Escrituras no permiten esa simplicidad, pero sí insiste en que Israel funciona como un punto focal espiritual donde los movimientos globales convergen y las tensiones emergen primero. Lo que sucede aquí a menudo señala presiones que ya se están acumulando en otros lugares. La historia moderna refuerza este patrón. Israel permanece rodeado de hostilidad, fracturado internamente y enredado en conflictos mucho más grandes de lo que su tamaño geográfico sugeriría. Las negociaciones políticas suben y bajan, los saltos al fuego vienen y van, pero la inestabilidad persiste. Cuando los terremotos ocurren cerca de esta tierra, se cruzan con capas de historia no resuelta, profecía y expectativa. El resultado es una resonancia, una sensación de que estos eventos llevan más peso de lo que los datos brutos por sí solos pueden explicar. Jesús advirtió que antes del final, las señales no aparecerían de forma aislada, se agruparían. Convergerían y apuntarían hacia un camino que se estrecha en la historia. Israel, debido a su papel en las promesas de Dios y la resistencia humana a ellas, se sienta en la encrucijada de esa convergencia. Esto nos lleva a una precaución necesaria. Si Israel es central, no es porque Dios esté ansioso por aterrorizar, sino porque es deliberado. El temblor precede la revelación. La interrupción a menudo viene antes de la claridad, y eso nos lleva a la atención. Las Escrituras no ignoran. ¿Cómo debemos responder a tales señales sin caer en el pánico o la negación? Ese equilibrio entre urgencia y moderación es la siguiente verdad que debemos confrontar. Siempre que el suelo comienza a temblar, literal o figurativamente, dos extremos aparecen rápidamente. Uno se apresura a declarar certeza, fechas, declaraciones, juicios finales hablados con confianza absoluta. El otro se retira hacia el desprecio, insistiendo en que nada tiene significado más allá de la coincidencia y la mecánica. Las Escrituras nos advierten contra ambos. Jesús fue explícito: nadie conoce el día ni la hora. Cualquier voz que reclame certeza total pisa más allá de la autoridad bíblica. Al mismo tiempo, reprendió a aquellos que se niegan a discernir las señales por completo. Ignorar advertencias repetidas no es sabiduría, es presunción. El peligro no son los terremotos en sí, sino corazones que oscilan violentamente entre miedo e indiferencia. La Biblia modela una tercera vía: vigilancia sin histeria, sobriedad sin apatía,
Las señales no se dan para satisfacer la curiosidad o alimentar la especulación, sino para despertar la responsabilidad. Están destinadas a hacernos más lentos, no a acelerarnos hacia conclusiones, a mantenernos alertas, no obsesionados. Este equilibrio importa profundamente en un mundo saturado de información instantánea e indignación constante. Cada temblor se amplifica, cada desastre se monetiza, pero las Escrituras llaman a la moderación, reflexión medida, arraigada en la verdad, no en algoritmos o adrenalina. El discernimiento requiere paciencia, humildad y voluntad de decir, todavía no sé, pero estoy prestando atención, así que nos negamos a declarar, este es el final. Y también nos negamos a decir, esto no significa nada porque las señales pierden su propósito cuando se exageran o se ignoran. Esa moderación despeja el camino para la pregunta. Las Escrituras siempre nos traen de vuelta a no sobre cronogramas o teorías, sino sobre nosotros. Y ahí es donde debemos ir a continuación. Los terremotos tienen una forma de despojar la ilusión. En segundos nos recuerdan que la estabilidad no está garantizada, que el control es frágil y que los cimientos en los que confiamos pueden moverse sin advertencia. Las Escrituras presionan esta realidad más profundamente, preguntando no solo qué está temblando a nuestro alrededor, sino qué está siendo sacudido dentro de nosotros. El libro de Hebreos habla de una sacudida venidera para que lo que no puede ser sacudido permanezca. La implicación es sobria. Algunas cosas se sienten sólidas solo hasta que la presión revela lo contrario. Creencias prestadas, pero nunca probadas. Fe heredada, pero nunca apropiada. Seguridad construida sobre comodidad en lugar de convicción. Cuando la tierra se mueve, expone dónde yace verdaderamente nuestra confianza. En sistemas, en tecnología, en orden político, en preparación personal o en algo eterno, invisible e inamovible. Estos momentos interrogan silenciosamente nuestras vidas sin levantar la voz. Por eso las Escrituras tratan las señales como invitaciones, no amenazas. Nos llaman a la realineación, al arrepentimiento donde sea necesario, a la humildad donde el orgullo se ha asentado sin ser notado, a la preparación, no al miedo por lo que viene. Y esto nos lleva a la tensión final que no podemos evitar. Si las señales están aumentando, si las advertencias se están repitiendo y si el tiempo no es infinito, entonces el discernimiento debe eventualmente llevar a la decisión. En la siguiente sección confrontaremos ese movimiento final de cada advertencia bíblica. No especulación sobre el futuro, sino respuesta en el presente mientras el suelo todavía se está moviendo y la puerta todavía está abierta. Hemos comenzado a descubrir el peso profético de los terremotos. Ahora sumerjámonos más profundamente en lo que realmente revelan, mezclando ciencia dura, historia antigua y la verdad inquebrantable de las Escrituras. Acompañado hoy por nuestro productor Clifton Gadboy, un geólogo capacitado. Nos estamos armando con hechos para atravesar el bombo de desastres que agarra a los medios y círculos proféticos por igual. No dejes que el miedo nuble tus ojos. Responde en cambio con el Espíritu 7 veces de Dios. Sabiduría afilada por el estudio, historia desenterrada y mecánicas crudas de la tierra expuestas, siempre con la Biblia bien abierta. Sin embargo, oídos sintonizados a cada voz, buscando la verdad. Imagina esto. La escuela dominical pinta el diluvio de Noé como mera lluvia, pero cava más hondo, urgentemente en Génesis. Las fuentes del abismo estallaron, desatando cataclismo. La ciencia lo respalda. Las sondas modernas confirman vastas aguas subterráneas encerradas en un cuarto estado superpresurizado más allá del hielo líquido o vapor. Reservorios comprimidos abrasadores a millas de profundidad.
Cuando Dios ordenó que esa furia estallara hacia arriba a través de grietas, destrozando una sola masa de tierra en continentes en medio de un levantamiento global, haciendo eco de pioneros de tierra joven como el Dr. Carl Baugh. Imaginen un dosel de vapor prediluvio protegiendo la vida. Flora y fauna gigantes prosperaron bajo rayos UV filtrados. Esas fuentes profundas explotaron vaporizando capas desde el día 2 de la creación, inundando el globo en el rugido del juicio. Clifton, confírmalo. La geología grita cataclismo, no goteo gradual, aguas presurizadas tallando la tierra de nuevo. Y si los terremotos de hoy susurran lo mismo, las escrituras advierten de dolores de parto, del tiempo del fin. Busca las señales. Prueba cada teoría contra la palabra, pero nunca cierres la puerta a la evidencia que se despliega ante nosotros. El suelo tiembla. ¿Estás escuchando? Esa furia subterránea estalló a través de la frágil corteza de la tierra, explotando cada costura débil, dando a luz las placas tectónicas que conocemos hoy, moliendo y colisionando en furia interminable. Imagina aguas hiperpresurizadas disparando cientos de millas hacia el cielo, destrozando el dosel de hielo prediluvio que una vez nos protegió de los rayos UV letales, desatando un diluvio dual, aguas surgiendo desde abajo, cayendo en cascada desde arriba. La familia de Noé fue testigo de un cataclismo más allá de las palabras, y aquí está la advertencia grabada en la geología. Científicos de la creación como el Dr. Carl Baugh revelan cómo esta fuerza arrancó el eje de la Tierra de su inclinación perfecta de 0 a su actual 23.5 grados, dispersando las piezas del rompecabezas de Pangea, África encajando en las Américas como las fracturas del juicio divino. Escucha atentamente. La dorsal mesoatlántica pulsa como prueba. Las placas divergen allí todavía. El Atlántico se ensancha diariamente desde esas fuentes del abismo, haciendo explotar continentes separados. Esto no es un mero diluvio. Es un levantamiento global, explicando el anillo de fuego rodeando zonas vulnerables a terremotos, los temblores de Indonesia, los terremotos de Japón, el monstruo de 8 de Kamchatka, las grietas de Alaska, la costa oeste de América, el borde de Sudamérica. Los tiempos del fin se ciernen. Estos no son temblores aleatorios. Los dolores de parto de las escrituras se intensifican a lo largo de zonas de subducción, donde las placas se superponen, hundiendo una debajo de otra en subducción violenta. Las fallas chocan, las profundidades se calientan y se derriten en líquidos de magma bajo presión infernal. Suben implacablemente a través de fisuras, alimentando volcanes que podrían anunciar el rugido de las profecías. Abre tu Biblia a las advertencias de Apocalipsis. Verifica con cicatrices geológicas, pero sondea cada teoría, cada susurro sísmico. El anillo de fuego despierta. ¿Qué estruendo antiguo se agita debajo? ¿Estamos al borde? Busca incansablemente ojos en la palabra, puertas abiertas de par en par al llamado urgente de la verdad. Asombrado por Enoc, la advertencia ardiente del primer profeta a la generación final, revelando la gloria sin explotar de la iglesia en intercesión profética como nunca antes. Las traducciones modernas lo entierran en niebla arcaica. Así que la convicción golpeó. Elabora una nueva paráfrasis en inglés, anclándola firmemente en las citas de Judas, las ilusiones de Pablo al Señor de la Gloria y misterios ocultos. Sumérgete profundamente. Creyentes, agarren su destino del tiempo del fin con la espada de las Escrituras bien abierta, pero sondeando cada eco de voces externas. Antes de que avancemos, nota esta convergencia. Gigantes de tierra joven como el Dr. Carl Baugh
se alinean con choques seculares. El Apocalipsis antiguo de Graham Hancock expone una civilización avanzada prediluvio, obliterada por cataclismo no hace eones, sino meros 2 a 5.000 años atrás, hundiéndose inquietantemente con Génesis. No hay lente cristiana aquí. Es arqueólogo nueva era, sin embargo la cultura se inclina hacia ello. Los sobrevivientes reconstruyendo desde escombros, tal como insinuó el Arca de Noé, herradura de verdad. Los preppers acumulan semillas reliquia para mayordomía. Los verdes persiguen salvación orgánica, mismo suelo. Ahora la cultura no se burla más de la tierra joven, abrazando impactos de polvo más jóvenes como el reinicio de la tierra. El anillo de fuego pulsa, volcanes, terremotos, fallas de subducción, gritando advertencias. 2011, la subducción de Japón aplastó Fukushima, isla exprimida entre placas que chocan, tsunamis devorando costas, ondas de energía. Global Kamchatka. El monstruo de 8.8 activó alertas en todo el Pacífico. Rusia temblando costas distantes, no temblor local. Las venas de la Tierra laten conectadas. Los científicos se burlan de la predicción, pero presta atención a esto. Una placa central une el anillo. Sacudida masiva en una enciende reacciones en cadena en otros lugares. Absolutamente vinculado. Fallas de deslizamiento como San Andrés muelen lateralmente. Fallas normales se rompen verticalmente. La presión se acumula, fracturas, liberaciones en sacudida violenta. Cada terremoto alivia una costura, aplasta otra. Placas flotan sobre el manto, sólido pero tenso, dando a luz más furia. Dolores de parto del tiempo del fin. Apocalipsis tiembla. La geología gime, pruébalo todo contra la palabra. Persigue el susurro de cada línea de falla. La presión aumenta. Sentirás el chasquido. Busca incansablemente. Biblia sin límites. Verdades convergiendo para comprender terremotos y volcanes. Rugido del tiempo del fin. Decodifica líneas de falla donde las placas aplastan, muelen o deslizan, dando a luz arrugas de presión que irradian hacia afuera como grietas en los cimientos del juicio. San Andrés. Cicatriz principal flanqueada por paralelas, temblando independientemente, amplificando zona de destrucción. Temblores menores diarios susurran advertencias, pero números crecientes y furias señalan la bestia, despertando, aliviando costuras laterales mientras aplasta el núcleo. Anillo de fuego, ojos en todas partes, fallas acechan, volcanes globales inactivos no muertos. Los científicos susurran inactivos durante eones. Cráteres silenciosos estallan cuando las profundidades de la Tierra cambian. Las fallas también duermen listas para romperse, como la grieta continental oculta de Nueva Madrid, vista previa a continuación. Largo silencio, pero un temblor despierta. Apocalipsis. Sellos de escrituras se agrietan. Cuando una casa está en llamas, ¿qué debe hacerse primero? Debemos dar la alarma y despertar a los habitantes. Este es el verdadero amor al prójimo. Esta es la verdadera caridad. Lector, amo tu alma y quiero que sea salvada. Por lo tanto, voy a decirte algo sobre el infierno. Existe un lugar como el infierno. Que nadie te engañe con palabras vanas. Lo que los hombres no les gusta, intentan con todas sus fuerzas no creerlo. Cuando el Señor Jesucristo venga a juzgar al mundo, castigará a todos los que no sean sus discípulos con un castigo temible. Todos los que se encuentren impenitentes e incrédulos, todos los que se hayan aferrado al pecado, pegados al mundo y hayan puesto sus afectos en las cosas de abajo, todos los que estén sin Cristo, todos esos llegarán a un final terrible. Quien quiera que no esté escrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. El castigo del infierno será más severo. No hay dolor como el de quemarse. Pon tu dedo en la vela por un momento si dudas de esto e inténtalo.
El fuego es el elemento más destructivo y devorador de todos. Mira dentro de la boca de un alto horno y piensa, ¿qué sería estar allí? El fuego es de todos los elementos el más opuesto a la vida. Las criaturas pueden vivir en aire y tierra y agua, pero nada puede vivir en el fuego. Sin embargo, el fuego es la porción a la que vendrán los sin Cristo e incrédulos. Serán arrojados al lago de fuego. El castigo del infierno será eterno. Millones de años pasarán y el fuego nunca arderá bajo y se volverá tenue. El combustible de ese fuego nunca se desperdiciará y será consumido. Es fuego inextinguible. Oh lector, estas son cosas tristes y dolorosas de las que hablar. No tengo placer en detenerme en ellas. Preferiría decir con el apóstol Pablo, tengo gran tristeza, pero son cosas escritas para nuestro aprendizaje y es bueno considerarlas. Son parte de esa escritura que es toda provechosa y deben ser escuchadas. Por doloroso que sea el tema del infierno, es uno sobre el que no me atrevo, no puedo y no debo guardar silencio. ¿Quién desearía hablar del fuego del infierno si Dios no hubiera hablado de él? Cuando Dios ha hablado de él tan claramente, ¿quién puede guardar silencio con seguridad? No me atrevo a cerrar mis ojos al hecho de que una incredulidad profundamente arraigada acecha en las mentes de los hombres sobre el tema del infierno. La veo rezumando en la apatía total de algunos. Comen y beben y duermen como si no hubiera ira venidera. La veo arrastrándose en la frialdad de otros acerca de las almas de sus prójimos. Muestran poca ansiedad por despertar a los inconversos y arrancar tizones del fuego. Deseo denunciar tal incredulidad con todas mis fuerzas, creyendo que hay terrores del Señor, así como la recompensa de la recompensa. Llamo a todos los que profesan creer en la Biblia a estar en guardia. Sé que algunos no creen que exista ningún infierno en absoluto. Piensan que es imposible que pueda existir tal lugar. Lo llaman inconsistente con la misericordia de Dios. Dicen que es una idea demasiado terrible para ser realmente cierta. El diablo, por supuesto, se regocija en las opiniones de tales personas. Ayudan mucho a su reino. Están predicando su vieja doctrina favorita. No morirás de seguro. Sé además que algunos no creen que el infierno sea eterno. Nos dicen que es increíble que un Dios compasivo castigue a los hombres para siempre. Seguramente abrirá las puertas de la prisión al final. Esto también es una gran ayuda para la causa del diablo. Tómate con calma, susurra a los pecadores. Si cometes un error, no importa, no es para siempre. También sé que algunos creen que hay un infierno, pero nunca permiten que nadie vaya allí. Todas las personas con ellos son buenas. Tan pronto como mueren, todos eran sinceros. Todos tenían buenas intenciones y todos, esperan, llegaron al cielo. ¡Ay! ¡Qué desilusión común es esta! Puedo entender bien el sentimiento de la niña que le preguntó a su madre dónde estaban enterradas todas las personas malvadas, porque no encontró mención en las lápidas de ninguna, excepto de los buenos. Y sé muy bien que algunos creen que hay un infierno, pero nunca les gusta escuchar hablar de él. Es un tema que siempre debe guardarse en su opinión. No ven beneficio en traerlo adelante y están más bien sorprendidos cuando se menciona. Esto también es una ayuda inmensa para el diablo. Silencio, silencio, dice Satanás. No digas nada sobre el infierno. El cazador desea que no se haga ruido cuando ha puesto sus trampas. Al lobo le gustaría que el pastor durmiera mientras merodea alrededor del redil. El diablo se regocija cuando los cristianos guardan silencio sobre el infierno. Lector, todas estas nociones son opiniones del hombre. ¿Qué es para ti y para mí lo que el hombre piensa de la religión? El hombre no nos juzgará en el último día. Solo hay un punto que debe resolverse. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Crees en la Biblia?
entonces depende de ello. El infierno es real y verdadero. Es tan cierto como el cielo, tan cierto como la justificación por la fe, tan cierto como el hecho de que Cristo murió en la cruz. No hay un hecho o doctrina que puedas dudar legítimamente. Si dudas del infierno, no crees en el infierno. Desatornillas, desestabilizas y desanclas todo en las Escrituras. También podrías dejar tu Biblia a un lado de una vez. De ningún infierno a ningún Dios es solo una serie de pasos. ¿Crees en la Biblia? Entonces depende de ello. El infierno tendrá habitantes. Los impíos ciertamente serán arrojados al infierno y toda la gente que olvida a Dios. El mismo bendito Salvador, que ahora se sienta en un trono de gracia, algún día se sentará en un trono de juicio. Y los hombres verán que existe algo como la ira del Cordero. Los mismos labios que ahora dicen, ven, ven a mí, algún día dirán, apártense, malditos. ¡Ay! Qué terrible el pensamiento de ser condenado por Cristo mismo, juzgado por el Salvador, sentenciado a la miseria por el Cordero. ¿Crees en la Biblia? Entonces depende de ello. El infierno será intenso e inalterable. Ay, es vano hablar de que todas las expresiones al respecto son figuras retóricas. El pozo, la prisión, el gusano, el fuego, la sed, la negrura, la oscuridad, el llanto, el rechinar de dientes, la segunda muerte. Todas estas pueden ser figuras retóricas, si quieres, pero las figuras bíblicas significan algo más allá de toda pregunta. Y aquí significan algo que la mente del hombre nunca puede concebir completamente. Oh lector, las miserias de la mente y la conciencia son mucho peores que las del cuerpo. La extensión completa del infierno, el sufrimiento presente, el amargo recuerdo del pasado, la perspectiva sin esperanza del futuro nunca será completamente conocido excepto por aquellos que van allí. ¿Crees en la Biblia? Entonces depende de ello. El infierno es eterno. Debe ser eterno o las palabras no tienen ningún significado en absoluto. Para siempre jamás. Eterno, inextinguible, nunca morir. Todas estas son expresiones usadas sobre el infierno y expresiones que no pueden ser explicadas. Debe ser eterno o los cimientos mismos del cielo son derribados. Si el infierno tiene un final, el cielo también tiene un final. Ambos se mantienen o caen juntos. Debe ser eterno o cada doctrina del Evangelio está socavada. Si un hombre puede escapar del infierno, al fin sin fe en Cristo o santificación del Espíritu, el pecado ya no es un mal infinito. Y no había tanta gran necesidad de que Cristo hiciera una expiación. ¿Y dónde está la garantía de decir que el infierno puede alguna vez cambiar un corazón o hacerlo apto para el cielo? Debe ser eterno o el infierno dejaría de ser infierno por completo. Dale esperanza a un hombre y soportará cualquier cosa. Concede una esperanza de liberación, por distante que sea, y el infierno es solo una gota de agua. Ay, por ese día que no tendrá mañana, ese día cuando los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán, y desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Crees en la Biblia? Entonces depende de ello. El infierno es un tema que no debe ocultarse. Es sorprendente observar que nadie dice tanto al respecto como nuestro Señor Jesucristo. Ese Salvador misericordioso y misericordioso. Y el apóstol Juan, cuyo corazón parece lleno de amor. Verdaderamente, bien puede dudarse de si nosotros los ministros hablamos de ello tanto como deberíamos. No puedo olvidar las palabras de un oyente moribundo del señor Newton. Señor, a menudo me habló de Cristo y salvación. ¿Por qué no me recordó el infierno y el peligro? Que otros guarden silencio sobre el infierno si quieren. No me atrevo a hacerlo. Lo veo claramente en las Escrituras y debo hablar de ello. Temo que miles estén en el camino ancho que lleva a él y deseo sinceramente despertarlos a un sentido del peligro que tienen ante ellos.
¿Qué dirías del hombre que vio la casa de su vecino en peligro de quemarse y nunca levantó el grito de fuego? ¿Qué debería decirse de nosotros, como ministros, si nos llamamos vigilantes de almas y sin embargo vemos los fuegos del infierno ardiendo a distancia y nunca damos la alarma? Llámalo mal gusto si quieres hablar del infierno. Llámalo caridad, hacer las cosas placenteras y hablar suavemente y calmar a los hombres con constante canción de cuna de paz. No he leído mi Biblia. Mi noción de caridad es advertir a los hombres claramente del peligro. Mi noción de gusto en el oficio ministerial es declarar todo el consejo de Dios. Si nunca hablara del infierno, pensaría que he ocultado algo que era provechoso y me vería a mí mismo como un cómplice del diablo. Lector, te ruego con todo afecto tierno, ten cuidado con las opiniones falsas sobre el tema en el que he estado reflexionando. Ten cuidado con doctrinas nuevas y extrañas sobre el infierno y la eternidad del castigo. Ten cuidado de fabricar un Dios propio, un Dios que es toda misericordia pero no justo, un Dios que es todo amor pero no santo, un Dios que tiene un cielo para todos pero un infierno para nadie, un Dios que puede permitir que buenos y malos estén lado a lado en el tiempo, pero no hará distinción entre buenos y anchos en la eternidad. Tal Dios es un ídolo propio, tan verdaderamente un ídolo como cualquier serpiente o cocodrilo en un templo egipcio. Las manos de tu propia fantasía y sentimentalismo lo han hecho. No es el Dios de la Biblia, y junto al Dios de la Biblia no hay Dios en absoluto. Tu cielo no sería cielo en absoluto. Un cielo que contiene todo tipo de personajes indiscriminadamente sería una discordia miserable, de hecho. Ay, por la eternidad de tal cielo, habría poca diferencia entre él y el infierno. Ah, lector, hay un infierno, hay un fuego. Ten cuidado, no sea que lo descubras a tu costa demasiado tarde. Ten cuidado de ser sabio por encima de lo que está escrito. Ten cuidado de formar teorías fantasiosas propias y luego tratar de hacer que la Biblia cuadre con ellas. Ten cuidado de hacer selecciones de tu Biblia para adaptarse a tu gusto. No te atrevas a decir, creo este versículo porque me gusta. Rechazo ese porque no puedo reconciliarlo con mis puntos de vista. No. Pero, oh hombre, ¿quién eres tú que respondes contra Dios? ¿Con qué derecho hablas de esta manera? Seguramente sería mejor decir sobre cada capítulo en la palabra, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Ah, si los hombres hicieran esto, nunca negarían el fuego inextinguible. ¿Cuánto fuego extraño hay en el mundo religioso hoy? Mucho más de lo que generalmente se da cuenta. Fuego que no ha sido autorizado por Dios. Fuego que no ha sido encendido por un carbón del altar, fuego que no es sostenido por el aceite del Espíritu, y por lo tanto es fuego extraño, es la energía de la carne convertida en un canal religioso, la misma energía que mueve al político aficionado entusiasta a buscar votos para su partido, solo dirigida a otro fin. Es el gasto de celo serio, pero un celo que no es según el conocimiento. Es el entusiasmo de la juventud impulsándolos a correr sin ser enviados divinamente. Es el involucrarse en servicio cristiano al que Dios no los ha llamado. Cuando volvemos a las Sagradas Escrituras, nos impresiona de inmediato el vívido contraste entre lo que fue ordenado por Dios y lo que ahora obtiene tan ampliamente en la cristiandad. Aquellos que están familiarizados con los contenidos del Pentateuco deben estar impresionados con la plenitud de instrucción que se le dio a Moisés para el ordenamiento del culto y servicio divino en Israel. Nada quedó sin proveer. Nada se dejó a la elección del pueblo. El Señor mismo dio a conocer su voluntad y dio mandamiento en consecuencia. Él designó a aquellos que iban a servir, especificó sus deberes particulares, dotó con sabiduría para tareas especiales hasta el más mínimo detalle. Todo debía llevarse a cabo como Dios había ordenado.
Nadie debía introducirse en ningún cargo sagrado. Nadie debía usurpar autoridad. Nadie debía emprender deberes asignados a otros. Nada menos que la muerte esperaba a aquellos que se atrevían a introducir confusión en los arreglos divinos. Nombrarás a los levitas sobre el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus vasos y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus vasos, y ministrarán a él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo avance, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo deba levantarse, los levitas lo montarán, y el extraño que se acerque será condenado a muerte. Números 1:50-51. Muy definida fue esta orden divina, y todos los que pertenecían a las otras tribus debían someterse a ella o sufrir el juicio implacable de Dios. No importa cuán espiritual, cuán celoso, cuán dedicado a la gloria de Dios, ninguno excepto los levitas podían tener parte alguna en la conducción de los servicios del tabernáculo. Esta prescripción y proscripción divina se repitió una y otra vez. Nombrarás a Aarón y a sus hijos, y ellos esperarán en su oficio de sacerdotes, y el extraño que se acerque será condenado a muerte. Números 3:10, y ver versículo 38. Que ningún extraño, que no sea de la simiente de Aarón, se acerque a ofrecer incienso delante del Señor. Números 16:40. Tampoco deben los hijos de Israel de ahora en adelante acercarse al tabernáculo de reunión, no sea que lleven pecado y mueran, pero los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión. Números 18:22-23. Nada podría ser más claro. Todos aquellos que no pertenecían a la tribu divinamente ordenada de Leví estaban estrictamente prohibidos y excluidos de tomar parte alguna en los servicios de la casa de Dios. Sin embargo, expresas como eran estas órdenes, algunos en Israel se atrevieron a desafiar al Señor y en consecuencia pagaron su temeridad con sus vidas. Y Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en él y pusieron incienso sobre él y ofrecieron fuego extraño delante del Señor que él no les mandó. Y salió fuego de delante del Señor y los devoró y murieron delante del Señor. Levítico 10:1-2. Marca bien que estos hombres eran de la tribu de Leví. Sin embargo, tomaron sobre sí mismos lo que el Señor no había mandado. Ofrecieron fuego extraño delante del Señor, es decir, fuego que Él no había designado, confiere Éxodo 31:9, y por lo tanto fueron matados delante de Él. En otra ocasión, encontramos que había un grupo en Israel, 250 príncipes de la asamblea, famosos en la congregación, hombres de renombre, liderados por Coré, Datán y Abiram, quienes se resintieron fuertemente de la restricción divinamente designada. Se reunieron contra Moisés y contra Aarón, y les dijeron: toman demasiado sobre ustedes, viendo que toda la congregación es santa, cada uno de ellos, y el Señor está entre ellos. ¿Por qué entonces se elevan a sí mismos sobre la congregación del Señor? Números 16:3. La secuela fue solemne. Versículo 31-32. Dios es muy celoso de sus designaciones y no permitirá que sean desafiadas con impunidad. Él había dado mandamiento expreso de que nadie debía llevar el arca de Dios sino los levitas, porque a ellos ha escogido el Señor para llevar el arca de Dios. Primera de Crónicas 15:2. Pero esto fue ignorado por David, porque pusieron el arca de Dios sobre una carreta nueva. Y Uza y Ahío, los hijos de Abinadab, conducían la carreta nueva. Segundo de Samuel 6:3. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la tomó. Y la ira del Señor se encendió contra Uza, y Dios lo hirió allí por su temeridad. Versículos 6-7.
Más tarde David reconoció su falta, diciendo a los sacerdotes: el Señor nuestro Dios hizo una brecha sobre nosotros, porque no lo buscamos según el orden debido. Primera de Crónicas 15:13. En una fecha aún posterior, se registra de Usías el rey que cuando era fuerte, su corazón se enalteció para su destrucción, porque transgredió contra el Señor su Dios, y entró en el templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Y Azarías el sacerdote entró tras él, y con él 80 sacerdotes del Señor, que eran hombres valientes, y se opusieron al rey Usías, y le dijeron: no te pertenece a ti, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que están consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has transgredido, ni será para tu honra de parte del Señor Dios. Entonces Usías se enfureció y tenía un incensario en su mano para quemar incienso. Y mientras estaba furioso con los sacerdotes, la lepra incluso se levantó en su frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor. Y Usías el rey fue leproso hasta el día de su muerte y habitó en una casa separada. Segunda de Crónicas 26, 16, 19, 21. ¿Qué lección tan solemne fue esa? Cuán claramente manifestó el grave desagrado del Señor contra aquellos que se irritan contra las restricciones que Él impone y que se determinan a tomar sobre sí mismos un trabajo al que Él no los ha llamado. Sí, rey aunque era, su dignidad real no podía ofrecer refugio del juicio divino, porque Dios no hace acepción de personas, y monarca y criado por igual deben obedecer sus mandamientos o sufrir las consecuencias de la insubordinación. Ahora, mi lector, ¿no tienen estos incidentes indeciblemente solemnes ningún mensaje para nosotros hoy? Es cierto que en esta dispensación cristiana no hay clase divinamente designada para interponerse entre el Señor y su pueblo. Es cierto que todos los creyentes son un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por Jesucristo. Primera de Pedro 2:5. Pero esto no significa que no haya oficiales divinamente llamados y divinamente calificados de Cristo para administrar los asuntos de su reino, y que cada cristiano pueda considerarse con derecho a predicar su evangelio y administrar sus ordenanzas. No. De hecho, muy lejos de ello. Nada más que la mayor confusión puede resultar donde cada Tom, Dick y Harry se empuja hacia adelante para realizar un trabajo para el cual no está calificado. El principio de «y nadie toma este honor para sí mismo», sino el que es llamado por Dios, Hebreos 5:4, se mantiene tan cierto hoy como en los tiempos del Antiguo Testamento. Hermanos míos, no sean muchos maestros. Revisión americana: maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago 3:1. La palabra que aquí se traduce como maestros significa maestros, siendo el plural del que se usa en Juan 3:10. Eres maestro en Israel. Muchos conversos al cristianismo desearían la distinción de maestros con vistas al crédito y preeminencia de ese oficio, o por una idea equivocada de que no podían glorificar a Dios o hacer el bien a los hombres en otros estados, mientras que quizás no eran conscientes del peso y las dificultades del trabajo y la cuenta solemne que debe darse de él, pero deben saber y considerar seriamente que los maestros deben soportar un juicio mayor o más estricto que otros hombres. Si los hombres sopesaran verdaderamente la importancia y dificultad del ministerio sagrado, la cuenta que debe darse de él, las pruebas y tentaciones a las que expone, serían menos imprudentes de lo que a veces son al aspirar a esa distinción. Thomas Scott. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que conforme a sus propias concupiscencias se amontonarán maestros teniendo comezón de oír. Segunda de Timoteo 4:3.
Durante años recientes, mucho se ha escrito sobre la primera parte de este versículo. Pero en toda nuestra lectura, ahora más de 2 millones de páginas de literatura religiosa y teológica, no recordamos haber visto un solo comentario sobre las palabras que hemos puesto en cursiva. Es un hecho más significativo y ominoso que el cumplimiento de estas dos predicciones se haya sincronizado, porque el rechazo de la sana doctrina y la multiplicación de hombres que se llaman a sí mismos maestros de la Biblia han mantenido el ritmo constantemente entre sí. Lo solemne es que los maestros, referidos en 2 de Timoteo 4:3, no son divinamente llamados, sino autodesignados, y pueden ser fácilmente identificados por su oposición a la verdad. Ni uno solo de los maestros de la Biblia que hemos leído cree en la elección incondicional, la redención particular o el sábado cristiano. No solo ha habido una multiplicación notable de maestros religiosos durante los últimos 50 años, sino que la fila y el archivo de cristianos profesos han sido en muchos casos presionados a hacer trabajo personal. En algunos círculos de considerable prominencia, se enseña a los jóvenes cristianos de ambos sexos que es su deber obligado convertirse en ganadores de almas y que solo los ganadores de almas, llevando regularmente pecadores a Cristo, pueden sus propias vidas espirituales mantenerse en un estado saludable. De vez en cuando recibimos cartas de aquellos que han sido llevados a una angustia profunda por tales enseñanzas erróneas. No se sentían calificados para la tarea, pero no estaban dispuestos a ser considerados extraños por sus amigos. Ignoraron los instintos de modestia y propiedad y hablaron a sus conocidos sobre Cristo solo para ser rechazados y hechos miserables por la falta de éxito. Entonces temen que debe haber algo seriamente malo con ellos mismos, viendo que Dios retiene su bendición de sus esfuerzos. Por supuesto, tales maestros y líderes hacen una pretensión de apelar a las Escrituras en apoyo de sus extravagancias. Pretensión, decimos, porque no pueden encontrar una sola oración en el Antiguo o el Nuevo Testamento donde el Señor ordene a la fila y archivo de su pueblo participar en tales actividades. ¿Qué hacen entonces? Bueno, descansan la palabra de Dios y la dividen erróneamente. En el pasado, hemos llamado la atención sobre varias promesas mal aplicadas y mal apropiadas del Nuevo Testamento. Ahora dirigimos la atención a algunos preceptos que se ponen a un uso completamente falso. Estas promesas, como mostramos, pertenecían solo a los apóstoles y sus sucesores inmediatos. Así también, los preceptos que vamos a ver se dan a los siervos oficiales de Dios y no a los santos en general. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Les dijo: ¿a quién? El versículo inmediatamente anterior nos dice, a los 11, ninguno en absoluto para hacerlo es jugar rápido y suelto con la santa palabra de Dios. En el pasaje paralelo, aquellos a quienes Cristo aquí ordenó predicar el Evangelio, los autorizó a bautizar y a enseñar. Mateo 28:19, lo que deja bastante claro a cualquier alma temerosa de Dios que tales oficios solo pueden ser desempeñados por los ministros debidamente autorizados de Dios. Predicar el Evangelio no es juego de niños. Requiere un conocimiento extenso de las Escrituras, un largo entrenamiento en la escuela de Cristo, un conocimiento experimental de sus contenidos y una dotación especial de lo alto. Los novatos están excluidos de esta santa vocación. 1 de Timoteo 3:6. Porque en lugar de intentar exponer los misterios divinos, ellos mismos necesitan ser completamente adoctrinados. Ahora pues, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. 2 de Corintios 5:20.
Probablemente un buen número de nuestros lectores se sorprenderá al escuchar que un versículo como este se le da un significado y aplicación general a todo el pueblo de Dios y que se les dice a los bebés en Cristo y a los profesores vacíos que son embajadores de Cristo. Pero no deberíamos sorprendernos de nada en esta era decadente y demente. Uno habría pensado que el término mismo, embajadores, sería suficiente para prevenir tal error inexcusable. Un embajador es el representante oficial de un potentado debidamente autorizado para actuar en nombre de su soberano. El rey Jorge tiene su embajador en Washington, pero supongamos que cada súbdito británico que ahora reside en los Estados Unidos se ocupara de asuntos diplomáticos y pretendiera que son embajadores de la corte de San Jaime. No solo no servirían a ningún propósito útil, sino que engañarían a la gente y crearían una confusión sin fin. Y esto es exactamente lo que hacen estos trabajadores personales. No llamados por Dios, no calificados por el Espíritu, poseyendo el mínimo conocimiento de la verdad, distorsionan el Evangelio y engañan a aquellos cuyos oídos ganan. Es en este punto preciso donde se ha hecho un daño incalculable. Erróneamente enseñados ellos mismos, sosteniendo una concepción completamente falsa del propósito de Dios y su diseño en el Evangelio. Estos trabajadores personales han salido solo para engañar y seducir a los incautos, diciendo a todos los que los escuchen que Dios ama a todos, que Cristo murió para la redención de toda la raza humana. Aseguran a sus oyentes que pueden ser salvos inmediatamente simplemente aceptando a Cristo como tu Salvador personal. No saben que Dios odia a todos los obradores de iniquidad. Salmo 5:5. Y que Cristo murió para salvar a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Dicen poco o nada acerca de los requisitos de Dios, las demandas justas de su ley, el hecho de que su ira se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad. Romanos 1:18. Y que los impíos deben arrepentirse sinceramente y abandonar sus pecados antes de poder obtener misericordia. Esta campaña de trabajo personal es un abaratamiento del Evangelio, una bajada del estándar de Dios, una perversión de su verdad, y ha producido una generación de profesores no regenerados que ahora infestan las iglesias y asambleas. Hacer convertidos es su meta, y la cantidad en lugar de la calidad es el gran deseo. Conocimos personalmente a uno de estos trabajadores personales que tuvo 3 años de capacitación en un gran instituto bíblico. Había prometido ganar un alma para Cristo cada día de ese año. Lo conocimos después de un periodo lluvioso y nos dijo que el clima había interferido tristemente con su calendario, porque mientras estaba tan húmedo, no había nadie en los parques públicos a quien pudiera haber costado. Entonces estaba 5 almas atrás y nos dijo: tendré que compensar el tiempo perdido y ganar 6 almas para Cristo hoy. Lo trágico es que tan pocos ahora pueden ver algo malo con esta burla blasfema. No es necesario examinar todos los pasajes apelados por estos maestros en apoyo de sus errores. Pero miraremos 1 o 2 más. El que gana almas es sabio. Proverbios 11:30. Sí, porque ha sido especialmente llamado, calificado y poseído por Dios. Pero deja que la Escritura interprete la Escritura. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3. Y en cuanto a lo que significan las estrellas, Apocalipsis 1:20 informa: O usuário, quer que eu continue a reescrita do texto em espanhol. Vou continuar de onde parei, mantendo o mesmo estilo narrativo envolvente e reformulando completamente as frases. Que las estrellas son ángeles de las iglesias, es decir, maestros, pastores dados por Cristo.
hombres divinamente designados, equipados y enviados, no voluntarios entusiastas actuando por impulso propio, y a estos Dios concede sabiduría para ganar almas, no mediante técnicas de venta ni presión emocional, sino mediante proclamación fiel de toda la verdad, en el poder del Espíritu, según el tiempo soberano de Dios. Ganar almas nunca fue diseñado como actividad de las masas. Es labor de aquellos dotados, preparados y comisionados por el mismo Señor. Cuando cada creyente intenta hacerlo, el resultado no es cosecha sino caos. No conversiones genuinas, sino profesiones superficiales. No crecimiento del reino, sino inflación de números. El verdadero evangelismo bíblico requiere conocimiento profundo de las Escrituras, comprensión teológica sólida, experiencia espiritual genuina y un llamado inequívoco de Dios. Requiere años de preparación, no días de entrenamiento. Requiere humildad ante la palabra, no confianza en métodos humanos. Requiere dependencia del Espíritu, no técnicas de persuasión. Requiere paciencia para esperar el tiempo de Dios, no prisa por acumular estadísticas. La iglesia primitiva entendió esto claramente. Los apóstoles no convocaron a cada nuevo convertido para salir inmediatamente a predicar. En cambio, establecieron ancianos calificados, hombres probados en doctrina y carácter, hombres que manejaban con precisión la palabra de verdad. Establecieron orden, no caos. Establecieron fundamentos, no activismo frenético. Y cuando surgían falsos maestros, personas no calificadas que distorsionaban el mensaje, los apóstoles los confrontaban con dureza. Pablo advirtió repetidamente contra aquellos que predicaban otro evangelio. Juan rechazó a aquellos que no permanecían en la doctrina de Cristo. Pedro denunció a los maestros falsos que introducían herejías destructivas. El estándar era alto. La rendición de cuentas era seria. El ministerio no era un hobby casual, sino una vocación sagrada con consecuencias eternas. Hoy, ese estándar ha colapsado. El ministerio se ha democratizado hasta el punto de volverse sin sentido. Cualquiera con un micrófono y una plataforma se llama a sí mismo maestro. Cualquiera con pasión y confianza se lanza a predicar. Cualquiera con unas pocas escrituras memorizadas se considera calificado para guiar a otros. Y el resultado es precisamente lo que las Escrituras predijeron. Un ejército de maestros no calificados, proclamando medias verdades, evangelios aguados, doctrinas torcidas, atrayendo seguidores hacia sí mismos en lugar de hacia Cristo, satisfaciendo orejas que pican en lugar de confrontar conciencias. Construyendo imperios en lugar de edificar el cuerpo de Cristo. Este es el fuego extraño de nuestros días. No el fuego del altar de Dios, sino el fuego de ambición humana. No el fuego del Espíritu Santo, sino el fuego de celo carnal. No el fuego que purifica y refina, sino el fuego que consume y destruye. Y Dios no lo tolera. Él no lo toleró en los días de Nadab y Abiú. No lo toleró en los días de Coré, no lo toleró en los días de Usías, y no lo tolerará ahora. El juicio puede tardar, pero llegará. La paciencia de Dios es larga, pero no infinita. La misericordia se extiende, pero tiene límites, y cuando esos límites se cruzan, cuando la línea se atraviesa demasiadas veces, cuando el nombre de Dios se profana sin cesar, entonces el fuego cae. No solo para advertir, sino para consumir, no solo para disciplinar, sino para eliminar, no solo para corregir, sino para purgar. Por eso debemos examinar nuestros corazones con honestidad brutal. Estamos participando en fuego extraño, estamos ofreciendo a Dios lo que Él no pidió, estamos asumiendo roles para los cuales no fuimos llamados. ¿Estamos predicando un evangelio que nunca aprendimos adecuadamente? ¿Estamos guiando a otros cuando nosotros mismos apenas conocemos el camino? Estas son preguntas incómodas, preguntas que preferiríamos evitar.
pero son preguntas que las Escrituras nos obligan a enfrentar. Porque el ministerio no es juego, la enseñanza no es pasatiempo, la predicación no es plataforma para ego, el evangelismo no es técnica de ventas, son responsabilidades sagradas con peso eterno. Y aquellos que las toman a la ligera, aquellos que las asumen sin ser llamados, aquellos que las distorsionan por ignorancia o ambición, enfrentarán juicio más severo. No porque Dios sea cruel, sino porque a quien mucho se le da, mucho se le demanda. No porque Dios sea vengativo, sino porque la verdad es sagrada y su distorsión tiene consecuencias devastadoras. No porque Dios disfrute castigar, sino porque ama demasiado a su pueblo como para permitir que sea engañado sin fin. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, debemos arrepentirnos. Si hemos ofrecido fuego extraño, si hemos asumido autoridad que no nos pertenece, si hemos enseñado sin estar calificados, debemos confesarlo honestamente ante Dios. No con excusas, no con justificaciones, sino con arrepentimiento genuino. Segundo, debemos someternos a la autoridad de las Escrituras, someternos a los líderes que Dios ha puesto legítimamente sobre nosotros, someternos al proceso de aprendizaje en lugar de apresurarnos a enseñar, someternos a la corrección cuando nuestro entendimiento es defectuoso. Tercero, debemos esperar el llamado claro de Dios antes de asumir roles ministeriales, esperar la preparación adecuada antes de intentar guiar a otros, esperar el tiempo de Dios en lugar de forzar puertas que Él no ha abierto, esperar en humildad reconociendo que no todos están llamados a enseñar. Cuarto, debemos apoyar a aquellos que Dios ha llamado y equipado genuinamente. Orar por ellos, animarlos, sostenerlos financieramente si es necesario. Reconocer que el ministerio legítimo merece honor, no competencia de aficionados que socavan su autoridad. Y finalmente, debemos vivir el Evangelio en lugar de solo hablarlo. Ser testigos fieles en nuestras esferas de influencia sin necesidad de plataformas públicas. Compartir nuestra fe con humildad cuando se presentan oportunidades naturales, sin presión ni técnicas manipuladoras. Porque al final, la vida transformada habla más fuerte que 1000 sermones no calificados. El carácter piadoso atrae más que el activismo frenético. La integridad silenciosa convence más que la retórica elocuente. Y la obediencia fiel en lo cotidiano glorifica a Dios más que cualquier ministerio asumido presuntuosamente. El fuego extraño debe cesar, la confusión debe terminar, el estándar debe restaurarse, no por legalismo, sino por amor a la verdad, no por elitismo, sino por protección del rebaño, no por control humano, sino por orden divino. Y cuando esto suceda, cuando el fuego extraño sea extinguido y solo arda el fuego santo del altar de Dios, entonces veremos lo que realmente significa que el Espíritu se mueva. Veremos conversiones genuinas en lugar de decisiones emocionales. Veremos crecimiento espiritual profundo en lugar de entusiasmo superficial. Veremos iglesias edificadas sobre roca en lugar de arena. Veremos el Evangelio avanzar con poder en lugar de tropezar con confusión. Este es el llamado de la hora. No más fuego extraño, no más presunción, no más caos bien intencionado, sino fuego santo, llamado divino, orden bíblico y gloria dada solo a aquel que merece toda honra y alabanza. Amén.